Estuvieron revisando en su sesión anterior con Alberto Pichardo lo que era el estudio de mercado. Ahora vamos a revisar lo que contempla el estudio técnico. Les comparto pantalla. Vamos a revisar brevemente cuál es el contenido del proyecto de inversión pública. Según la norma técnica, un estudio técnico tiene la siguiente estructura. Tiene un tamaño, tiene una localización definida, tiene un análisis de riesgo de desastre, tiene una tecnología, tiene una ingeniería, en consecuencia una planificación y gestión del proyecto y sus costos asociados. Vamos a ver brevemente cada una de estas. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano para responder y darle el espacio. Tamaño del proyecto. Tenemos dos tipos de proyectos principales. Generalmente capital fijo, cuando hay mucha infraestructura involucrada, y también tenemos dos tipologías adicionales, que son creación de conocimiento y capital humano. Abajo, en este cuadro azul, dice que cuando se trata de proyectos sociales, el tamaño está definido por la población servida. Las personas atendidas en determinado periodo o bien el área geográfica de influencia. Un proyecto de este tipo es cuando hablamos de la creación de un acueducto para el suministro de agua, por ejemplo. Acá el tamaño del proyecto son los 600, 1200, 2500 hogares que se ven servidos con el servicio de agua potable. Adicionalmente, se establece cuando es un servicio, se puede decir tantas personas atendidas por año, por ejemplo, los servicios de salud. Es otro buen ejemplo. Cantidad de productores con exceso a nivelación de suelo es otro ejemplo. Entonces, el tamaño del proyecto es algo, no es estático, es dinámico dependiendo del proyecto. Entonces, podemos definir varias formas para medirlo. La capacidad del proceso, la producción, la potencia instalada en el caso de energía, población servida en el caso de agua, por ejemplo, el área de influencia, porque puede tener un impacto positivo en un área determinada, cantidad de personas atendidas, la longitud en el caso de una carretera, caminos vecinales, volumen, cuando hablamos de capacidad hídrica, presas principalmente, o suministro de agua, superficie, cuando hablamos de riego, por ejemplo, y los costos, una relación entre costos con el alcance. Ahora, hay otros factores que van a influenciar directamente ese dimensionamiento del proyecto. Entre ellos podemos mencionar la demanda, el insumo, la tecnología, su localización, el financiamiento, los recursos humanos, los aspectos políticos y los aspectos ambientales. Esta influencia puede tanto incrementar el tamaño del proyecto como disminuirlo dependiendo el escenario. Hay proyectos que por aspectos ambientales, por falta de un permiso, por oposición comunitaria de ambientalistas, pasan a ser
más reducido su tamaño. Y tenemos ejemplos conocidos con algunos parques, Loma Miranda, entre otros. O sea, aquí tenemos un ejemplo de algunos, cómo vamos a medirlo. Cuando es un proyecto productivo, podemos decir que la producción, la capacidad del proceso, las ventas, la potencia instalada, algunos factores que van a estar relacionados a ese dimensionamiento, va a ser la demanda, la tecnología, su localización e insumos. En el segundo recuadro, cuando son proyectos sociales, personas atendidas, la población servida, el área de influencia, etc. Aquí hay factores como demanda, que van a condicionar ese tamaño, porque hay una demanda estática, pero hay una demanda incremental en el tiempo, dependiendo del crecimiento poblacional. Tenemos los aspectos políticos y financiamiento. Infraestructura en otro renglón, donde habla ya longitud, volumen, superficie. La parte de demanda también influye, los elementos ambientales y su tecnología. Ya en proyectos de fortalecimiento institucional, tenemos ya los costos, las áreas de influencia, personas atendidas, superficies, y se ve directamente influenciado por los recursos humanos, la localización, el financiamiento, entre otras. Sí. A nivel de proyectos de inversión pública tenemos que definir localización desde dos aspectos. Primero, desde la macrolocalización, que pretende evaluar cuál es el sitio con mejores condiciones para ubicar el proyecto, ya sea en el país o en un espacio rural o urbano determinado de alguna región. Luego tenemos una microlocalización para determinar el punto preciso donde debe de ejecutarse esa obra, construirse la obra, y donde se va a hacer esa distribución de instalaciones en el terreno elegido. O sea, ya es un estudio de microlocalización. Entonces, a nivel de macrolocalización puede estar influenciado por condiciones relevantes, por ejemplo, proximidad a una fuente de agua natural o proximidad a una principal vía de acceso en una zona vulnerable con alto índice de pobreza. Ahora, dentro de esa zona con alto índice de pobreza, tiene que haber una microlocalización donde decimos que nos basamos en algunos factores como la disponibilidad de mano de obra, de la materia prima y de algunos servicios básicos de comunicaciones para elegir ese lugar como el punto de ejecución de la obra física. Aquí tenemos un ejemplo en pantalla. Por ejemplo, el Ministerio de Economía se encuentra a nivel de macrolocalización en el Distrito Nacional, sector de Castro. Y a nivel de microlocalización, el ministerio, las oficinas gubernamentales están ubicadas acá, entre la Francia al norte, al sur limitada por la México, la Delgado en dirección oeste y la 30 de marzo en dirección este. Y tenemos acá el edificio a la derecha. Esto sería a nivel de microlocalización. Ahí donde va a operar, por ejemplo, un proyecto. Algunas variables que tenemos a considerar para condiciones son el aspecto de mercado, los insumos, los factores, los aspectos ambientales, recursos humanos, los servicios públicos, los medios y vías de transportes, características de esa comunidad, las amenazas o peligros y riesgos asociados a esa ubicación, aspectos legales y fiscales. Por ejemplo, tenemos zonas especiales de desarrollo fronterizo donde hay los aspectos legales y fiscales son ventajosos versus el mismo modelo de proyecto en una zona sin estos beneficios fiscales. O sea, eso puede influenciar en mover un proyecto de una provincia a otra para poder tener esos beneficios fiscales, que al final son un ahorro. O sea, cada nivel de evaluación de la localización tiene que asociarse a criterios de evaluación. O sea, se utiliza una técnica de puntaje ponderado y también se utiliza una valoración de los factores en relación a los procesos.
Alguien dice que no escucha. ¿Es solo esa persona o es el grupo? Por este lado se escucha bien. Ok, Yo lo escucho bien, profe. bien. Vamos a seguir revisando ahora esos criterios de evaluación. Acá tenemos un cuadro que tiene tres componentes, vamos así a decirlo. Primero tiene una columna donde se definen los criterios comparativos, que en este caso es ubicación, distancia de las organizaciones, área, nivel de seguridad, vías de acceso, topografía del terreno y el valor del terreno. Cada uno tiene una puntuación que sumado da 5. Entonces tengo la primera propuesta y tengo la segunda propuesta. Cuando vamos a evaluar en este ejercicio es una estacionamientos para las oficinas gubernamentales, estaban evaluando diferentes propuestas. Entonces, esos criterios que se definieron deben ser evaluables, tanto esta alternativa 1 como la alternativa 2. La escala que se asigna es la siguiente: excelente de 4.1 a 5, aceptable de 3.1 a 4, regular de 2.1 a 3, deficiente de 1.1 a 2, 1 menos es igual a malo. Entonces, al final, cuando se evaluaron las dos ubicaciones, son dos ubicaciones distintas, la puntuación de cada una fue esto: 4.2 la primera alternativa, 2.8 la segunda. Que tenemos una que tiene 3 alternativas con puntajes ponderados, o sea, vamos a ir tomando. Lo mismo, el máximo es 5, los criterios de selección son estos, y a la derecha tenemos la puntuación que sacó cada una. La mayor puntuación, esa debe ser priorizada. Entonces, ya sabemos que hasta para justificar por qué se eligió una ubicación en un proyecto de inversión pública, tiene que analizarse diversos factores, tienen que compararse por comparación ponderada, bajo criterios uniformes y definidos aplicables a todas las alternativas. No es un capricho de sí, no. Tenemos proyectos como Punta Catalina, en el cual la ubicación no era 100% la idónea. El levantamiento con la población destacó que había inundaciones y eso derivó en que Punta Catalina invirtiera millones haciendo un relleno de varios metros para no verse afectada por el tema de las inundaciones. Y todo eso sale desde los estudios que se hacen con los involucrados para definir la localización y el posterior análisis de riesgo de desastre que vamos a revisar a continuación. Entonces, aquí menciona que hay una estrategia internacional para la acción de riesgo de desastres. También tenemos un plan nacional que aborda un poco esa parte. Y tenemos algunas entidades que lo trabajan de manera directa. Entonces, ¿qué entendemos por desastres? Los naturales son cambios violentos, súbitos, destructivos del medio ambiente cuya causa no es la actividad humana, sino los fenómenos naturales. Ahora bien, ya en terminología moderna, los desastres son provocados por la presencia humana. Por ejemplo, en esta imagen en pantalla, esta inundación ocurría. Si no hubiera personas, no fuera considerado un desastre. Esta carretera no existía. Si no hubiese sido hecha, construida en esa área, esto no fuera un desastre. Lo igual pasa con las inundaciones. Si ese poblado no estuviera en esa ubicación, una zona inundable, esto no sería un desastre. Entonces, al final, los desastres son provocados por el ser humano y sus actividades de una manera directa o indirecta, dependiendo del momento en que intervienen uno y el otro. Entonces, en la metodología se ha abordado una estructura para analizar la misma. Vamos a hacer una revisión breve sobre esto.
Vamos a definir primero peligro o amenaza para centrarlos directamente. Peligro o amenaza es un suceso, es un evento físico que tiene la probabilidad de ocurrir y causar daños a una unidad social o económica. Estos daños pueden ser ligeros o pueden ser severos. Puede incluir la pérdida de vidas humanas o no, y eso va a permitir graduar el nivel de daño. Entonces, socionaturales, antrópicos, y mencionamos algunos. Naturales, sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, precipitaciones, esas inundaciones derivadas de los huracanes. Tenemos inundaciones por la deforestación de las cuencas, por eso son socionaturales, la acumulación de desechos domésticos. Tenemos deslizamientos en áreas bronceadas o por la deforestación, la desertificación o la contaminación ambiental, explosiones, los incendios urbanos y los derrames de sustancias tóxicas. Esta tabla que vemos en pantalla está íntegra en la guía metodológica general. Eso es lo que nosotros procuramos que todo proyecto tenga. Tú debes de haber primero identificado para la ubicación específica seleccionada, primero, cuáles amenazas existen. Entonces, a la izquierda es una revisión documental en la prensa, en los periódicos. ¿Hay algún registro de inundaciones en esa ubicación? ¿Sí o no? ¿De sismos? Sí o no. ¿Derrumbes? Sí o no. Y el segundo segmento a la derecha es una consulta sobre si estas la consultáramos a la población, si existen o no, o han ocurrido o no en algún tiempo. Nunca recomendamos que el proyecto se haga en escritorio. Esa interacción con la población es necesaria para las múltiples etapas de formulación del proyecto. A veces tenemos que la zona no es inundable porque no hay un registro en el periódico, pero la comunidad sí sabe que hay un registro. Entonces, al final se valida la información que da la comunidad y se toma en cuenta. De acá es que salen los planes de contingencia posteriormente. Luego tenemos esa calificación. Hay que asignar un valor. Ya le identifiqué. ¿Existe o no existe la amenaza? Sí existe. Ok, ahora vamos a evaluar con qué frecuencia ocurre, cuál es la severidad de los daños que provoca y vamos a calificar. Entonces, 3 escalas para frecuencia, baja, media y alta. 3 escalas para severidad, baja, media y alta. Y tenemos una calificación que será multiplicar frecuencia por severidad y nos dará un número con su respectiva escala. Tenemos el cuadro. Identifique las que ocurren y las que no. Puntuamos su frecuencia en cada una. Puntuamos la severidad de cada una. Y vamos a tener ese grado de amenaza. Entonces, la exposición como tal se relaciona con decisiones y prácticas que ubican a la unidad social, a las personas, a comunidades y esa estructura en una zona de influencia ante un peligro. Por ejemplo, cuando se construye una casa al lado de un arroyo o un río que tiene desbordamientos, como ha pasado. La fragilidad hace referencia al nivel o grado de resistencia que se puede tener frente al impacto de un peligro. También tenemos la resiliencia. Está asociada a la capacidad de recuperación, de volver a su condición original ante un desastre. Entonces, la metodología establece lo siguiente. Para definir ahora el grado de vulnerabilidad, llevarlo la vulnerabilidad por exposición,
fragilidad y resiliencia. Y acá a la derecha tenemos criterios técnicos que te dice 1, 2, 3, bajo, medio, alto. Estos factores de vulnerabilidad pueden cambiar dependiendo del tipo de proyecto. No son únicos, pero deben seguir el mismo criterio de evaluación. Vamos a ver, les voy a mostrar un ejemplo de lo que sería ese análisis de amenazas, vulnerabilidad. Bien, entonces acá en pantalla podemos ver lo siguiente. Tenemos las amenazas, ciclones, derrumbe, deslizamiento. Yo puedo decir si la es existente, sí o no. La población dice que sí. Puedo tener deslizamiento, que en el periódico no salió, pero la población dijo que sí. Entonces, no importa quién me esté diciendo que sí. Si es el periódico, debe haber una referencia documental. Si es la población, igual debe haber una entrevista con las comunidades o un comunitario que diga que sí. Sea cual sea la fuente que sustente la información, debe haber un registro de ese levantamiento. O sea, con qué frecuencia, con qué severidad y la calificación. Entonces, si esto fuera una frecuencia alta con severidad media, esto es un 3, esto equivale a 2, sería un 2 por 3 es igual a 6. Entonces, la calificación ponderada del grado de amenaza sería medio. Si yo digo que es medio, con una severidad baja, Ares 4 sigue siendo medio. Si yo coloco que es baja, y aquí es baja, a nivel de ponderación general, la ponderación va a 3. Entonces, aquí tenemos que este proyecto, su calificación del grado de amenaza sería bajo. Y hay una recomendación aquí que dice valorar los planes de mitigación para proceder. Luego tenemos otra tabla que es para el análisis de vulnerabilidad, donde están los aspectos que vimos hace un rato. Y tenemos exposición, fragilidad y resiliencia. Igual, vamos a estar definiendo puntuaciones para sacar esa evaluación. Eso es lo que está en la guía metodológica y es lo que tenemos en la presentación. Tenemos acá un resumen, exposición, fragilidad, resiliencia, y al final nos va a dar una calificación del grado de vulnerabilidad. Entonces, el riesgo como tal estará haciendo referencia a la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida sufran daños o pérdidas consecuencia del impacto que genera un peligro o amenaza identificada. La probabilidad de que ocurra algún hecho indeseable y la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. Para el fin en cuestión, hay términos específicos donde está riesgo extensivo, que es de ahí, cuando hay un riesgo que es de elevada frecuencia pero de baja intensidad. Se suelen vincular a amenazas muy localizadas como tormenta, incendio, deslizamiento, etc. Tenemos riesgo intensivo, que son de baja frecuencia pero de gran intensidad.
En este caso, tsunamis, ciclones, inundaciones de cuencas fluviales. También tenemos el riesgo emergente, que son desastres, pero con una probabilidad extremadamente baja de que ocurra. Es cuando se están creando patrones nuevos que no se han identificado previamente. Tenemos, por ejemplo, una referencia histórica de Rusia, entre el año 1601 y 1603, una de las peores hambrunas de su historia. Hubieron más de 100.000 personas. Pero es hasta hace poco que se logró establecer que hubo un vínculo entre las cosechas del 1601 y una nube de ceniza que fue producida por el volcán Huaycoptini en el sur de Perú. Entonces, un volcán generó tanta ceniza que afectó los cultivos en Rusia. Y ustedes pueden imaginarse. Acá tenemos algunos factores subyacentes, tenemos unas imágenes conocidas para algunos. Santo Domingo. Entonces, al final, vamos a llegar a esta evaluación de riesgo. Entonces, tenemos el grado de amenaza, que ya vimos la tabla de cómo se saca. Tenemos el grado de vulnerabilidad, que ya vimos cómo se saca. Tenemos el grado de riesgo, que también vimos cómo obtener. Esto al final se incluye, según la guía metodológica, una escala de 1 a 2, 3, 4 o 6 o 9, porque se entiende que va a dar uno de estos números para nivel que el riesgo es bajo, medio o alto. Generalmente, si el riesgo es alto, se descarta. Si es medio, generalmente debe tener unos buenos planes de contingencia. Y si es bajo, se aprueba con mayor facilidad. Pero mientras más alto es el nivel de riesgo del proyecto, mejores serán los planes de contingencia que se exigirán para mitigar esos riesgos, para responder ante una posible emergencia a raíz de uno de los riesgos. Entonces, hablamos de cómo se reduce el riesgo. Bueno, para cada riesgo identificado, se realiza una tabla similar a esta. ¿Qué debo de hacer si ocurre ese riesgo? ¿Cómo yo mitigo el impacto adverso que puede presentar para la ejecución, sobre el alcance, sobre las actividades del proyecto? Y en este punto, lo que se plantea es, yo identifico con las matrices anteriores cuáles son esos riesgos, los que más pueden impactar negativamente con la ejecución o la operación del proyecto, y voy asignando costos. ¿Cuál va a ser mi plan de contingencia para responder en el caso de un riesgo de este tipo o de aquel tipo? Según la magnitud en que está supuesto a presentarse o a ocurrir normalmente. Entonces, esa inversión de riesgo es transversal. O sea, transversal porque no se aplica a una sola etapa, sino que se aplica desde la preinversión, la inversión y la postinversión. Un buen ejemplo es el que mencionábamos ahorita, donde los estudios de suelo que se realizan para infraestructura, análisis de inundaciones, ayudan a, aunque es una gran inversión de dinero, en esos estudios de preinversión se evalúan diversas alternativas y se eligen las que menor riesgo tengan o riesgo medio, pero con buenos planes de mitigación. Luego, en el plan de inversión como tal, en la fase de inversión, tenemos los estudios detallados de ese riesgo y la medida de reducción, los planes de mitigación. Y en la post-inversión tenemos ya el plan de supervisión, mantenimiento, seguimiento para reducir el riesgo. En el caso de máquinas se usa mucho, mantenimiento operativo, etcétera, etcétera. Luego tenemos que hablar de la tecnología. Y con tecnología nos referimos a ese conjunto de procedimientos y los medios utilizados para producir los bienes o los servicios del proyecto. Generalmente, la tecnología se suele vincular a dos aspectos principales, que es la instalación física en que opera el proyecto y el sistema productivo del proyecto. Entonces, tenemos que producir, por ejemplo, tilapia. ¿Qué tecnología vamos a utilizar? Hay tecnologías. En este caso vamos a hablar más que de la instalación del sistema productivo, si fuera un ejemplo de peces, un proyecto de peces. Los proyectos de peces se pueden hacer
continental, en mar abierto. Se pueden hacer también en tierra, estanques hechos en tierra, estanques sobre tierra en membrana, y se puede hacer intercontinental en un río, una presa, un embalse con jabalas flotantes. Hay 4 sistemas de producción para producir el mismo tipo de productos posiblemente. Entonces, ¿en qué nos basamos? ¿Cuáles son los criterios que predominan? Entonces, cuando yo voy a elegir una tecnología sobre otra, debe existir una base de análisis para yo elegir. Igual como vimos un estudio comparativo con valores ponderados bajo criterios uniformes, yo debo de hacer una comparación de tecnología. No es que el proyecto va a operar con una única tecnología porque alguien quiere, no. Esa tecnología debe ser verificable, debe ser comparable, contrastable con otras tecnologías. Entonces, no es que fulano piensa que es la mejor, no. Vamos a hacer un análisis crítico para ver si esa tecnología es la más adecuada. Vamos a comparar nuestros requerimientos de cada proceso. Vamos a evaluar que este proceso como tal de producir el bien o servicio, y vamos a evaluar qué alternativas de tecnologías tenemos que puedan cumplir con el hito de dar el bien, producto o servicio. Entonces, las 3 cosas básicas es cuáles son los tipos de tecnología, cuál es el proceso productivo y cuál es el requerimiento de cada proceso. Entonces, la tecnología como tal, en un proceso de producción, tiene algunos elementos que suelen estar condicionándola. La característica de los usuarios, la disponibilidad y la calidad de los insumos, el proceso de producción de los bienes o servicios, el recurso humano que se requiere, los recursos financieros, el equipo necesario, las modificaciones provocadas por el medio ambiente y las repercusiones sociales. Cualquiera de estos factores puede coercionar la selección de la tecnología. Por eso, todas las selecciones que se hacen a nivel de un proyecto están directamente influenciados por un análisis previo de alternativas. Siempre se hace un análisis de alternativas, señores, siempre. Tenemos, por ejemplo, un proceso. Este es para un proceso de recuperación de materiales en el centro de recompra, donde está desde la entrada, el proceso es seleccionado, si se compra sí o no, si no se compra es donado, si es donado se pesa y sigue el proceso. Se clasifica papel, cartón, vidrio, bronce, aluminio, todo se pesa. Entonces aquí tenemos una trituración que va a almacenamiento una parte directa, mientras otra parte va al desecho sin uso. Esos van al centro de tratamiento y finaliza. Otros simplemente pasan todo el proceso de lavado, trituración, empaque, se almacena y vuelve y se comercializa y acaba el proceso. Si no se conoce el proceso de la prestación del bien o servicio, es recomendable que siguiendo su cronograma, siguiendo los procedimientos, se desarrollen este tipo de diagramas. Es bueno que todo el personal siempre tenga conocimiento de los procesos involucrados en todo el proceso del proyecto para prestar un bien o servicio. En los aspectos de ingeniería, es un complemento a la parte tecnológica. Sí, sí, porque es un complemento. Sí, es un complemento, porque dependiendo qué tecnología vamos a usar, la ingeniería puede cambiar y volverse más eficiente o ajustarse a los requerimientos de tecnología. Si vamos a usar una impresora publicitaria para vallas, requerimos un espacio. Si vamos a utilizar una impresora de oficina, el espacio es distinto. Las condiciones de ventilación son distintas, las condiciones de iluminación son distintas. Entonces, si vamos a utilizar una bomba de diferentes potencias, el espacio va a cambiar, las tuberías van a cambiar y eso es ingeniería. Todo esto, tecnología, proceso de producción, ingeniería, van a estar directamente asociados y vinculados. Es bueno también contemplar el análisis de alternativas. Cuando lo hagan,
es muy interesante ver qué alternativas hay a nivel de tecnología y a nivel de ingeniería de manera comparativa simultáneamente. Esto ayuda mucho a elegir entre una u otra cosa. Entonces, ¿qué cosas no pueden faltar? Bueno, tienen que presentar una estructura para los principales rubros de ingeniería del proyecto. ¿Cuáles son las áreas que componen la parte operativa a nivel de infraestructura? ¿Qué especificación debe de tener? Vamos a hacer un muelle, pero ese muelle, ¿cuántos tipos de muelles existen? ¿Cuál es la tecnología más adecuada según la exposición a una amenaza identificada en la zona? Entonces, debe de agregarse el compendio de planos, el conjunto de planos, las figuras, los esquemas, cualquier diagrama que permita una visualización para medir, comprender el dimensionamiento de obras y a nivel de equipos en el espacio geográfico a intervenir. O sea, la planificación y gestión del proyecto como tal siempre va a estar procurando, primero, un uso eficiente de los recursos. Segundo, el control de la calidad de los procesos y los productos esperados. Y tercero, la selección de los recursos humanos idóneos para que esa organización que va a ejecutar y que va a operar el proyecto, con respecto a las condiciones, el tiempo y el final de las actividades, cumplan su calendario. Cualquier proyecto que presenta un atraso incrementa sus costos. Entonces, esta planificación se ve guiada por el análisis de los objetivos, ese desglose analítico que hacemos de los objetivos de la ejecución, ese listado de actividades que derivamos de la matriz de marco lógico para ejecutar ese proyecto según nuestro cronograma. En ese cronograma se definen esa secuencia de actividades, cuáles son las prioritarias, cuáles dependen de cuál. Y a esas secuencias de actividades vamos a asignar recursos, y esos recursos serán de materiales, monetarios y humanos. Son tres tipos de recursos que vamos a asignar a esas actividades: materiales, financieros, económicos y humanos. Entonces, en el desglose analítico de los objetivos, vamos a observar lo siguiente. Esto deriva de lo que es un árbol de objetivos. Mencionábamos que teníamos componentes de ejecución, que aquí tenemos en el nivel 2. Componente 1, componente 2. Entonces, cada componente anteriormente era un objetivo específico. Nosotros buscamos hacer un conjunto de actividades para lograr el componente. Y aquí es donde está la importancia del cronograma y del árbol de problemas y objetivos. Entonces, si yo logro hacer 4 actividades acá en el componente 1, y esas 4 actividades me permiten lograr el componente, quiere decir que estoy logrando el objetivo específico del componente 1. Entonces, si yo estoy logrando el objetivo específico del componente 1, quiere decir que los efectos que generaba el problema, yo lo estoy resolviendo, lo estoy cambiando. Por eso, los objetivos específicos se descomponen en actividades que se agrupan en componentes presupuestarios. Entonces, ese estudio técnico, al final, la parte de costos debe tener un adecuado desglose de cuáles son esos costos de inversión o esos costos de ejecución, y todos los que intervienen en la ejecución del proyecto son los que vienen acá. Nota con esto: no aplican los costos de operación. Inversión pública no abarca operación. Inversión pública solamente alcanza hasta la fase de ejecución. Entonces, la parte de operación es la institución, la entidad responsable de gestar esos fondos, ya sea que el proyecto tenga un financiamiento complementario externo o que sea un proyecto que genere ingresos, o en el escenario de que la organización
posteriormente, después de la fase de ejecución, va a aceptar esas actividades como parte de sus actividades regulares. O sea, amplía la capacidad de capacitación con un proyecto, pero luego pide un aumento presupuestario para seguir cubriendo esas actividades. Luego tenemos esos costos de operación o funcionamiento que estarán utilizados para la parte de proyecciones y flujo financiero, que incluirá los recursos humanos, costos materiales, los costos de energías y combustibles, costos de seguros, alquileres, entre otros costos. Son algunos de los ejemplos de cómo se clasifica. Eso es todo por hoy, caballeros y damas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, equipo? Como tú dices, mira, mañana voy a ir hasta en una sociedad con 10 años, ¿verdad? Que este niño me voy para mañana, 10 años tranquilo. Entonces, esto me tiene que... Adelante, Isabel. Bueno, porque digo algo raro. Buenas tardes, profe. Quiero una aclaración rápida, si se puede. Que dijo en una parte que la inversión pública no abarca el costo de qué. Entonces, La inversión pública solamente abarca la parte de ejecución, Ah, no abarca operación. ok, gracias. Entonces, usted necesita 20 millones para ejecutar un proyecto. Eso es inversión pública. Ahora, ese proyecto operativamente tiene un costo operativo de 6 millones de pesos por año. Inversión pública no le va a ceder esos 6 millones por año. No. Inversión pública solamente abarca los primeros 20 que eran lo necesario para ejecutar el proyecto. Entonces, ese costo operativo que requiere a largo plazo es la institución quien debe absorberlo dentro de sus actividades recurrentes. La inversión pública busca optimizar las capacidades instaladas para prestación de servicios. No impacta los fines fundacionales de las organizaciones. Por eso, en el caso de financiamiento, inversión pública en la guía metodológica nunca va a encontrar financiamiento como un componente, ni como un proceso válido. ¿Por qué? Porque un banco, prestar dinero es su finalidad. Entonces, un proyecto de inversión pública sí puede equipar el banco, sí puede pagar capacitaciones para el banco, hacer fortalecimiento institucional al banco, pero no puede darle dinero para que ellos presten, porque eso es el fin. Ahora, todo lo anterior que mencioné, el comprar los equipos, el entrenar el personal, el ampliar la capacidad de servidores, capacitación, eso es incrementar las capacidades intrínsecas organizacionales para poder prestar su servicio, que es el dinero, prestar dinero, ¿entendieron? Gracias. Ahora, como es necesario hacer un flujo financiero durante 3, 4, 5 años, 10 años, 20 años, dependiendo del proyecto que sea, sí hay que contemplar los costos operativos. Entonces, ese costo se proyecta en base al costo operacional y luego viene esa evaluación financiera y luego tenemos esa evaluación económica y social. Porque la inversión, si es un proyecto de servicios que no genera ingresos, a veces o generalmente siempre, financieramente no será viable porque no hay un retorno de esa inversión y tiene un costo operativo a largo plazo. Pero cuando vamos a evaluar el estudio de económico y social, entonces tenemos que financieramente no era viable, pero que a nivel del impacto social que generaba en la comunidad, sí era viable.
desde el punto de vista de la inversión pública. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bomba de combustible y farmacia. Bien. Farmacia, bomba de combustible y supermercado. Hasta. Tú no ves que. Ahora, Bueno, creo que hemos terminado algo temprano hoy para quienes querían que no demorara mucho. Si no hay otra consulta. Karen, ¿tiene alguna consulta? Está en silencio su micrófono si quiere decir algo. No le escucho, Karen. No, tendría que revisar el volumen del micrófono o si el micrófono está en silencio, pero parece que no. Usted le quitó el mute, pero no se escucha. Profe, hay un teléfono abierto, Puede no sabe de quién es. Ya. Si no se escucha, Karen, puede escribir en el chat que yo lo leo. Ok. Buenos muchachos, siempre tengan presente que en las guías metodológicas de formulación ustedes van a encontrar siempre unas guías, preguntas claves y algunas tablas de referencia con los criterios de cómo se hacen. Esa debe ser su Biblia, señores, para formular. Nosotros acá en la parte técnica le damos cualquier asesoría, cualquier seguimiento para validar lo que están haciendo. Pero es bajo ese librito. Así que ténganlo presente. Yo le envío a sus órdenes en la extensión 6048 de inversión pública. Pasen un agradable resto de la tarde y buen fin de semana a todos. Terminamos por hoy. Buenas tardes. Gracias.